Entonces yo apunto aquí los mensajes, algunos textos, pero nos sometemos al Espíritu a ver lo que el Espíritu quiera decir en esta tarde. El título de esta serie de mensajes le pusimos: Dios sacará a la luz los secretos de los hombres. El hombre tiene muchos secretos. Una cosa es lo que usted ve en la prensa y otra es detrás en los escritorios, los gobiernos, lo que se le llaman clasificados, los servicios de inteligencias, están llenos de secretos. A veces hasta en el noviazgo hay un joven eso no estaba aquí, eso me está llegando ahora, eso me llegó ahora mismo, puede visitar a una joven enamorado y puede estar lleno de secretos y aparentarte algo, una piedad que es falsa, o proyectar una personalidad que no es él. Por eso las gentes hay que observarlo bien y conocerlo. Y estos son tiempos como hay tantos engaños, las jovencitas, los jóvenes, que hay que discernir. Porque las gentes cuando anda detrás de una presa habla mucha mentira y tiene muchos secretos. Yo recuerdo cuando yo iba a visitar a mi esposa en el noviazgo con ella, había muchas cosas que yo la tenía secreta, que no era sincero con ella. Para conquistarla, se le hablaba algunas mentiritas. Yo recuerdo un día que ella me dijo, yo estaba estudiando medicina. ¿Y en qué semestre tú estás? Yo estaba, cuando la conocí, como en segundo semestre. Yo le dije que estaba en séptimo. Hablé mentira y eso ya era un secreto de Estado. Eso era un clasificado, como se le llama. Llegó un momento que se lo tuve que desclasificar. Oye, pero tú me dijiste, pero te falta mucho todavía. Pero era para conquistarla. Y así el hombre, cuando esté enamorado y va a buscar su presa, habla mucha mentira, mucha mentira. Yo recuerdo, yo le hablo una mentira también. Para eso era impío. Yo le decía, era para conquistarla, para que vea que yo soy un hombre muy serio. No, yo no bebo. Y sin darme cuenta un día, yo le he dicho aquí, el padre de ella me puso 2 cervezas y me la bebí. Cloc, 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 cloc. Y se me olvidó la mentira, porque el que habla mentira tiene que saberla hablar. Ay, ¿verdad que yo le dije que no bebía? Entonces, y eso era un secreto. Y así es el ser humano, está lleno de secretos. Entonces el Señor, en el Señor, en el noviazgo, en el matrimonio, no puede haber secreto, hermanos. Lo dijo el apóstol Pablo. Tenemos que ser cartas leídas, un libro abierto. Yo no puedo estar aquí en el iPad lleno de secretos. Por eso no me gusta ponerle clave, aunque es sabio ponerle clave para que nadie tenga acceso. Pero yo lo dejo siempre así ahí, para que si mi esposa entra, no vea nada extraño ahí. Ella sabe lo que yo veo aquí. Porque no quiero tener... y así es que prospera un hogar sin nada oculto, sin secretos. Y siempre también ustedes, los jóvenes, que no haya secretos en el noviazgo, porque si empiezan mal, en el dinero no puede haber secreto. A veces las parejas, si el varón sale, está en la calle, siempre guarda algo para la parranda y que la compañera no se dé cuenta. Y no debe de haber secreto. Y allí que está la bendición de Jehová, porque Dios trabaja así en la pureza, en la integridad. No debe de haber nada oculto. Sí, privacidad sí, lo estamos explicando en esta serie de mensajes. Privacidad sí. Una persona mientras más prudente y privada, disfruta más. Mientras el perfil sea más bajo, eh, tendrá más paz. Una persona pública, cuando sale a las calles, todo el mundo firma un autógrafo, tiene que cuidarse porque puede venir un atentado porque son públicos. Pero cuando un perfil es muy bajo, es más bajo, se disfruta más la vida. Ejemplo, cualquiera de nosotros puede salir a un restaurante, a la calle y comprar algo y nadie lo conoce. Imagínate un político prominente, todo el mundo detrás.
aparte del peligro que cogen los políticos hoy en día, como ha pasado en Colombia, en Ecuador, aquí, que ya en estos años han ejecutado políticos dando el discurso. Y Salomón dijo que es mejor comerse un pan vacío, pero tranquilo, en paz, que voy engordado lleno de pompa y de odio. Las cosas sencillas, por eso es que el evangelio es tan sencillo. Mientras más sencillez, más se disfruta en esta vida. Porque el Señor quiere que seamos seres felices, pero hay que saber administrar. Hay cosas que no nos traen paz. Entonces, en cuanto a nuestras vidas, mientras más prudente es uno, es una bendición. Nosotros decíamos el domingo, ¿se recuerda? Que cuando tú lo dices todo, eres esclavo, hermano. Y yo no quiero ser esclavo. Tú eres esclavo de lo que dice. Y amo de lo que calla. No hay algo más hermoso, un hombre prudente, con prudencia. No un necio que todo lo dice, todo en la casa lo ventila. Entonces ahí no, ahí hay que tener se llama clasificado a esos secretos. Mi vida privada. En las iglesias hay muchas imprudencias, lo voy a repetir por algunos nuevos. Un ejemplo, en las iglesias cuando si alguien tiene una enfermedad incurable, lo dicen así mismo, sin pero en la lengua, que ese es un refrán que dicen en mi país. Sí, lo dicen crudo así. Esa persona tiene un cáncer, eso debe ser privado porque se le va a dar culto al morbo y la gente se va a burlar. Tú no sabes quién te ama de verdad. Ahora, uno que te ame de verdad, que usted sabe que te ame, se le dice su conflicto, su desgracia. A mí, en lo personal, las desgracias mías no me gusta publicarlas para que la gente se ría, hermanos, y se burle de mí. Digan, qué bueno, mire lo que pasó. Hay gentes que le vas a doler una desgracia mía o tuya, pero hay otros que se van a alegrar. Entonces no le alimente el morbo a nadie. Tu vida privada, mientras más privada, también decíamos que el hogar es un santuario. Siempre enseñar a los niños que no saquen, no ventilen nada del hogar. Es un santuario. Cuando uno practica esos principios, yo lo he visto en mi vida, se disfruta más, se vive más, se goza más, es mejor. Para no ser un imprudente, un necio. El hombre necio no tiene freno en la lengua, todo lo dice. Si consiguió un trabajo, dice hasta la cantidad. Me pagan a 20 la hora. Y eso no es sabio. No hay algo más hermoso, un hombre prudente. Saber cuándo hablar, cuándo callar. Ahora mismo, como estamos en el Espíritu, me llega un pensamiento. Primera de Timoteo, yo creo, capítulo 4, versículo 16. Y el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual, Timoteo, él le dijo, cuídate de ti mismo primero. Tremenda palabra, hermano. A veces uno dice, cuídate del ambiente de los demás. Pues no fue así que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y después se le dijo, cuida de la doctrina. Y no es solamente que la cuide, dice, persiste en eso, persevera ahí. No por un día, persevera ahí. Haciendo esto, te salvará tú mismo primero y salvarás a los demás. Yo un día aconsejando a una joven que le iban a presentar en la casa con el novio, un día yo le dije, cuando tú vayas ya, no lo aprende a comportarte para que te ganen los padres. Pero antes de observar a los demás, cuídate de ti primero, de cómo tú te comportas. Obsérvate tú. Yo a veces estoy en un sitio y si no me conozco, me cuido primero de mí, lo que hablo. Pienso bien lo que voy a hablar. Hay un vulgo, es muy feo, pero yo sé que ustedes lo han escuchado, para no meter la pata, la de caminar. Y me cuido de mí mismo, cómo comportarme, cómo hablar. Y más depende del ambiente también. No es hipocresía, pero me cuido de mí mismo. A veces quiero decir algo y digo, no voy a decir eso porque no edifica. Me pasaría como necio. Hasta el necio cuando calla pasa por sabio, dijo Salomón. Hasta el necio cuando calla
pasa por sabio. Entonces, del primero que uno tiene que cuidarse de uno mismo. Yo vi una vez una película que alguien, el compañero le dijo a la mujer, no, yo te voy a proteger y te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar de los demás, de la gente, para que no te hagan daño. Y le dijo ella, ¿y quién me va a cuidar de ti? Sabiduría. Entonces, del primero que uno tiene que cuidarse, según la Biblia, porque Pablo, sabiduría de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo, cuídate de ti. Yo siempre en el ministerio, en la vida pastoral, en el servicio a Dios, siempre vivo cuidándome de mí primero, antes de, y después de los demás. Cuándo hablar, cuándo callar. Esa fue la petición del rey Salomón, allá en Gabaón, cuando se le apareció Dios. Y como yo escuché una vez un pastor que le dijo, hay un minuto millonario que uno tiene. Ese fue el minuto millonario de Salomón. Usted sabe lo que es aparecerse el Dios del universo y decirle a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Una vez a un hermano yo le dije, si te aparece Dios ahora mismo y te dice, pídeme lo que tú quieras. Empezó ese hombre a pensar, el Cadillac aquello es. Y Salomón, hermano, pidió sabiduría. Él dijo, yo soy muy joven y no sé cómo comportarme. Estoy parafraseando. No sé si tenía 21 años o 22. Y este pueblo es como de 1 millón de personas en Israel. Y soy rey aquí. Y no sé, porque soy muy joven, me falta experiencia. Señor, dame sabiduría. Y pidió conforme al corazón de Dios, porque agradó a Dios. Ese era, a veces Dios hace preguntas y Él espera una contesta como esa. Dijo, no me dé nada, dame sabiduría. Pero eso fue una petición sabia, porque después con la sabiduría te dan de todo. Él no empezó a pedir cosas materiales. Yo no sé ni entrar ni salir para dirigir este pueblo. Soy muy joven, dame sabiduría. Y hermanos, usted ha visto en la Biblia esos, en los tribunales, los juicios de Salomón, como aquella mujer dos mujeres, que una perdió un niño, amaneció muerto y le puso el niño muerto y cogió el vivo. Y cuando fueron de Salomón, nunca se ha visto un juicio así en la historia, sabiduría. Él tomó una espada, bueno, vamos a partir el niño por la mitad, para darle una mitad a uno y una mitad a otro, ya que se están matando las dos madres. Y la verdadera madre dijo, no, mejor dáselo a ella, porque las entrañas se le conmovieron, ese es mi hijo, porque la sangre duele. Y ahí Salomón dijo, esa es su madre. Cuando ese hombre dio ese veredicto y en ese juicio en Israel, todo el mundo dijo, indiscutiblemente Dios está con él. Hay gentes que yo he visto en la prensa, en lo secular, seculares que no en la iglesia y en la iglesia, cuando yo lo veo hablando, cuánta sabiduría tiene esta mujer y tiene este hombre, porque la sabiduría viene de Dios. La sabiduría es diferente al conocimiento. Uno adquiere el conocimiento leyendo, laboratorios, universidades, pero sabiduría viene del cielo, hermanos, para aplicar el conocimiento. Y alguien que Dios le dé sabiduría, sus palabras son poderosas, un consejo. Un padre con sabiduría, los niños le sacan provecho, los hijos y en el hogar, porque la sabiduría de Dios. Y para aconsejar se necesita la sabiduría. Entonces es hermoso cuando uno en el caminar en este mundo va aprendiendo a comportarse, a ministrar, a cuidarse de uno mismo. Yo en mi vida, le decía hace un ratito, ministerial, siempre me he cuidado primero de mí mismo, antes de cuidarme de los demás. Déjame cuidarme de mí. No, yo tengo este problema. Antes de tratar la enfermedad, tiene que venir un diagnóstico. Se hace el diagnóstico. No, yo tengo un problema con la ira. Pues déjame cuidarme de mí, que no me salga el gorila, que no me salga el monstruo. Y empiezo a cuidarme de mí mismo. No estoy airado, yo no voy a hablar con mi esposa porque le puedo hacer daño. Salomón dijo que no vaya a casa de tu hermano en el día de la aflicción, porque va a herir. Y eso es sabiduría. Mejor me escondo hasta que se me vaya el mal humor.
y sabiduría, cuidarme de mí mismo. Y ese fue el consejo que Pablo le dio a Salomón. El apóstol Pablo, le dio a Timoteo, cuídate de ti. El primer enemigo tuyo eres tú mismo, el primer enemigo mío soy yo mismo, que a veces me quiere llevar la carne por senderos que no debería. Entonces tengo que cuidarme de mí, no ocultar pecados ni debilidades. Sí, porque el pecado, recuérdense que nosotros le hemos enseñado aquí, como dice el Salmo, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el pecado. El pecado es un parto, un embarazo. La palabra concebir es yachán, hará, que es caliente. Es un parto, se puede dar en un día, pero puede durar 9 meses, un año. Entonces se puede diagnosticar el embarazo. Yo tengo como un mal deseo, una concupiscencia que me está llevando y estoy mirando a esa persona que antes no la miraba así, con estos ojos. Y ahí uno debe de cuidar, abortarlo y cuidarse. Y cuando se corrige, con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Siempre me ha gustado cuidarme de mí mismo primero. Y eso lo dijo Pablo a Timoteo. Entonces, continuando con el mensaje, hablando de los secretos de los hombres. Yo puse aquí en la introducción, la voy a leer rapidito, que la leí el domingo antepasado. En USA, a los secretos de Estado se le llama registros clasificados. Eso no lo puede saber nadie. En la casa también deben de haber secretos clasificados. En cuanto a la conducta y la moral, no. Debemos de estar abiertos para todo, pero hay que ser prudente. El ingreso de una casa, eso debe ser clasificado. Eso no lo tiene que estar sabiendo nadie. Los planes en el hogar, eso es entre la familia. Entonces, los clasificados que no tienen acceso al público, así se le llaman los secretos del Estado. Hay algunos que son clasificados. Solo el personal autorizado del gobierno y desclasificados se hacen públicos. Eso es para todo el mundo. Los desclasificados. Los clasificados son solamente confidenciales para agencias de inteligencia, los gobernadores, el presidente de la nación. Ahora, los desclasificados es para todo el mundo. Ahora, en el Señor, en cuanto a nuestra moral y conducta, no debe de haber secreto. En cuanto a vida privada, debe de haber secreto. Las sociedades están llenas de misterios, hermanos, y secretos ocultos, pero llegará el día que Dios los sacará a la luz pública. En la justicia humana, si hay algo, no tiene que estar de acuerdo conmigo, que está sucediendo hoy en día, hay mucha impunidad, amados. Un ejemplo, una persona del Estado, de renombre, y que tenga poderes económicos, le puede hacer un daño a otro por un daño, hasta un crimen, y quedarse impune. No se le ejerce la justicia. La justicia tiene clases sociales. Si es un hijo de machepa, un pobrecito, ejercen la justicia, todo el peso de la ley le cae. Pero si es un hijo del presidente, andan por ahí, lo absuelven. Y hay mucha impunidad en las sociedades humanas. Hay muchos crímenes que Dios los saca a la luz pública. Pero son muchos que se han quedado impunes, muchos. Y eso es terrible cuando a ti te hacen un daño y eso se queda impune. Impune es que no se lleva la justicia y se queda, no se ejecuta la ley. Y a alguien que le hagan un daño, tú te ves como impotente. Digo, oye, pero me destruyó y no lo llevaron a la justicia. Y muchos crímenes así que se quedan ocultos. Ahora, en el Señor hay algo, amados, que Dios todo lo escribe en un libro, lo dice Apocalipsis 20, y Él va a sacar todo eso a la luz. No va a quedar nada oculto, ningún acto del hombre y las vergüenzas, Él las va a sacar todas, hermanos. Cuando Él venga, Él va a llegar ese día. Él las saca aquí, en el caminar, pero las que se queden y no las ventile, las vas a sacar. No hay nada oculto que no haya de descubrirse. Los servicios de inteligencia
como la KGB de Rusia, así se le llama al Servicio de Inteligencia de Rusia, la KGB, la CIA y FBI en inglés, FBI de USA, Estados Unidos, la Mossad, que ese es tremendo, ese servicio de Israel, el MSS de China. Tienen satélites, esos satélites de China hasta te ubica hasta las veces que usted ve el baño. Es para el autoritarismo, el totalitarismo, tener un control absoluto sobre la sociedad y las masas. Es terrible los momentos que nos han tocado vivir. Con todos estos satélites usted ve el mundo entero. Hasta tu casa tú la puedes ver ahora mismo por el internet. Y esos son satélites de baja frecuencia. Por el espacio está lleno de satélites. China tiene sus satélites, Rusia tiene sus satélites, Estados Unidos, el Medio Oriente, y es para observarlo todo lo que se mueve. Hoy en día el mundo ha cambiado. En Israel han ejecutado terroristas en la misma casa, un misil, y tiene poco margen de error. Le mandan el misil en la misma casa y los drones que te ubican donde está por satélite. Así que está el mundo. Y esos servicios de inteligencia están trabajando hoy en día más que nunca. El G2 de Cuba, etc. Vamos a leer el texto central, Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, 1. Vence el sueño, no se me duerma. Este frito y la temperatura estaba ayer y antes de ayer como en 80, 77. Ya hoy bajó bastante. Creo que está como en 50, está frito. Lucas 12:1. Vamos a buscarlo. Y esa es a veces la tranquilidad, que algo que te quede impune a ti, a mí, que no se ejerza la justicia. Que uno dice, el Señor va a hacer justicia, aquí o después. Pero nada, eso usted puede estar seguro que nada se va a quedar oculto. Nada. Todo se va a saber. Porque Dios gobierna sobre principados y potestades. Todo se va a saber. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Era muy corrupto. Y la levadura de esa corrupción era la hipocresía y la maldad. Hay gentes que tienen mucha maldad. Bienaventurados aquellos que el Señor te rodea de gentes buenas. Hay gentes buenas y gentes malas. Gentes muy nocivas que hacen daño. Alejandro el Calderero, el apóstol Pablo dijo que me ha causado muchos daños. El Señor le pague de acuerdo a sus daños. Hay familiares tuyas que son nocivos y míos, que hacen daño, aunque sean familia, como también que son muy buenos. Bienaventurados aquel que Dios le da buenos amigos, leales, que sufren cuando tú tienes un problema, sufren contigo, lloran contigo y conmigo. Eso es hermoso. Salomón dijo que es mejor un amigo cerca que un hermano biológico lejos. Eso es una bendición cuando Dios te rodea de un entorno de gentes buenas. Yo lo digo siempre. Ayer mismo le decía en el coche que andaba con mi esposa, le decía, yo no tendría con qué pagarle a Dios si me pasa factura por esta familia que me has dado. Gracias a Dios, yo le dije a Dios que me puso en el camino gentes como ustedes, y se lo mencioné uno por uno. Y para mí eso es una bendición. Ponerte gentes buenas en el camino, hermano. Yo le dije a Dios ayer, Señor, ¿qué hubiera sido de mí si yo no conozco estas gentes? Para mí, Claribel, ha sido una bendición. Manuel, que lo conocí cuando vine aquí, yo no lo conocía a ellos. A Denis, a Nelisa, a Paola. Voy a tener que mencionarlo a todos ahora ya. A Lewis, a Yarisa, a Ricky, que es como es mi hijo, a Miel. Y le decía a mi esposa a sí mismo, a Alejandra, ayúdeme. Iliana, el mismo miércoles me quebranté con ella. Porque cuando yo veo que una persona vino con un vaso de jugo
con un extractor de zanahoria y de remolacha y me lo trajo con ese amor. Y wow, Señor, qué buenos amigos. Me ha rodeado de gentes buenas, que no la tenías antes. Tenía muchas amistades de traición, engaño, hipócrita, muy tóxica. Y eso es un regalo de Dios. Así cuando Dios te ponga personas a tu lado, no lo pierdas, aprovéchalo. Eso lo da Dios también. Luis, ¿quién más me falta? Blanquita, el esposo de Blanquita, Paulino, el tío. Bendito Dios, amados. Porque a veces nosotros andamos en otro camino. Por lo regular los pastores, el tópico de ellos es multitudes y dinero. Y un edificio grande y un perfil muy alto, que me conozca todo el mundo. No, hermano, con 3 personas en una iglesia que de corazón y que te amen de sinceridad, hermano, ¿quiere más de ahí? Un compañero bueno que te lo ponga en el camino. Aprovéchelo. Una mujer buena como esposa. La mujer sabia edifica su casa. Un varón bueno. Aprovéchelo, que eso no se ve hoy en día. Son regalos las gentes, las buenas compañías de Dios. Y ayer mismo yo me quebrantaba hablando con mi esposa. Le digo, wow, Señor. Si yo no vengo acá, yo no conozco estas hermanos y que tremendo regalo tú me has dado. Débiles, no somos perfectos, pero hay algo especial y Él nos ha ido uniendo por el vínculo perfecto que es el amor. Usted sabe lo hermoso que es, hermanos, cuando una persona, un amigo tuyo, ¿sí? Un familiar, que usted vea que es sincero, que sufre con lo tuyo, con tus conflictos. Que cuando usted está enfermo, Él se preocupe. Y no de burla ni con el morbo, sino de verdad. Que el problema tuyo sea de Él. Lo dio Salomón. No hay algo más bendición que un buen amigo. Un amigo leal, fiel. O tener al lado a alguien como Alejandro el Calderero, como Himeneo y Fileto, que eran más los obreros, mutiladores del cuerpo, que lo tuvo Pablo. Dijo, a Himeneo y Alejandro lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eran gentes malas. Y Himeneo y Fileto andan diciendo que la resurrección de los muertos ya se efectuó, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo hay que invocar el santo nombre del Señor. En la Biblia había mucha gente mala. Judas, como dice el Salmo, el que de mi pan comía, de mi mesa comía. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Hablando de Judas, levantó contra mí el calcañar, con un beso me entregó, como lo dijo Jesús, con un beso en la mejilla, entrega al Hijo del Hombre. Hay gentes malas, hermanos. Lo primero en una relación que usted tenga joven y adulto con alguien, tiene que observarlo bien, a ver si no tiene malicia contra ti, para que no te haga daño, ni me haga daño. Los fariseos, la levadura de ellos era la hipocresía y tenían mucha malicia. No hubo una pregunta que le formularan al maestro con mala intención. Usted sabe lo que es usted tener un familiar o un amigo que todo él sea con mala intención. Y Jesús se daba cuenta. Digo, ellos me quieren hacer esa pregunta para hacerme daño, para ridiculizarme. Mira qué maldad tenían los fariseos. Cuando fueron donde Jesús, el Sanedrín, le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Porque ellos eran el imperio de aquel entonces, cuando la iglesia estaba en cierne, empezando. Y nadie podía hacer nada que no sea sometido a ese concilio, al Sanedrín, que lo formaban los fariseos, los saduceos, los escribanos y los sacerdotes. Mayor
cantidad los fariseos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces esto? Pero la pregunta tenía una mala intención. Era para destruirlo. Y Jesús no le contestó. Porque Jesús siempre sobre una pregunta, sabiduría de Dios, le hacía otra. Dije, yo le voy a hacer una a ustedes ahora. Si ustedes me contestan la mía, yo le contesto la tuya. Sabiduría de Dios. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y los fariseos dijeron, no podemos responderle porque nos va a ridiculizar y nos va a dar duro. Porque si decimos de los hombres, el pueblo nos puede apedrear, porque el pueblo tiene a Juan por profeta y no podemos decir de los hombres, es del cielo. Y si decimos del cielo, nos va a dar también, porque no le creíste. Entonces ellos eran muy astutos, porque Satanás es astuto. Hay gentes que tienen una astucia, amados. Y le dijeron, no sabemos. Jesús le dijo, pues yo tampoco le voy a contestar la de ustedes. Porque era muy astuto. Satanás es astuto. Hay gente que desarrollan unas astucias en el mundo, en los trabajos. Hay que cuidarse de ellos. Y sigo leyendo en Lucas, capítulo 12. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Versículo 2 ahora. Porque nada hay encubierto. Aquí está la palabra del maestro. Que no haya de descubrirse. Todo se va a saber. Si no se puede saber ahora, si Dios quiere. Porque Él es soberano y gobierna. Él está gobernando ahora. Y aquí en el mundo sucedió algo que Jehová no mandó. De la boca de Jehová no viene lo bueno y lo malo. Aquí no sucede nada que Él no lo permita. Él está gobernando. Hay cosas que Él permite que no se descubran ahora, que queden impunes. Son muchos crímenes que han quedado impunes. Que el victimario se salió con la de él. Pero va a llegar un día que se va a saber. Aunque la paga aquí. Pero Él va a descubrir todos los secretos de los hombres y las maldades de los políticos en las iglesias. Porque ante Él todo tiene que estar transparente. No hay nada que no haya de descubrirse. Ni oculto lo que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, que es el lugar más íntimo. En los aposentos se dicen cosas. El lugar más íntimo de la casa no es la sala, la living room y dining room, ni del family room, el aposento. Y en el aposento se hacen basura y cosas. Se proclamará en las azoteas. Yo estoy leyendo, ahí leí ahora en la Reina Valera 95. Los aposentos, yo dije que es el lugar más íntimo de la casa. La azotea, el más público. Hay muchas cosas que se hacen en oculto. Él la publica, como dijimos de David, con las 10 concubinas, con Absalón. Él lo hizo en privado, el adulterio del rey David con Betsabé. Dios lo hizo en público. El hijo le violó a las mujeres en público, delante de todo Israel. Y le dijo el profeta, tú lo hiciste en privado, pues yo lo publiqué todo. Cuando yo llegué aquí esta tarde, mientras estaban adorando, yo sentí que fue el Espíritu Santo. Me trajo ese texto y gracias a Dios por esto del iPad, que uno le da copia a la Biblia inmediatamente. Y yo le di copiar. Primera de Corintios, ese texto yo no lo tenía en el estudio, pero me lo trajo cuando llegué en el momento de la primera adoración. Primera de Corintios, vamos a buscarlo, a ver qué es lo que yo no lo he estudiado, yo se lo juro, o en Dios no se jura, pero se lo confieso, yo no lo he estudiado, yo lo puse fue ahorita cuando llegué.
este texto porque sentí que fue el Señor. Yo siento cuando Dios me habla que me llegan los pensamientos y uno va madurando en esa área y digo, no, esto tiene que ser de Dios. Y me llegó el pensamiento. Primera de Corintios, capítulo 13, donde habla del amor, en uno habla del amor, que yo lo cité, se recuerdan hace un ratito. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Entonces, pues vamos a leerlo en el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Búsquenlo rapidito. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios, estudiemos la Biblia. 13:10. Me faltó ahorita cuando hablamos de los regalos, Judy, Brigitte, Joan, que fueron regalos para mí. Primera de Corintios, Luis Alberto, está en la presencia del Señor, que él partió hace poco, que para mí fue un hijo. Primera de Corintios 13:10. Más cuando venga lo perfecto. Aquí el apóstol Pablo está hablando, hermano, él nos dio la palabra y el Espíritu Santo. Por esto está lleno de imperfecciones y de muchos errores, no en la Biblia, en nosotros, en el mundo. Eso no se puede obviar. Y lleno de secretos. Por el pecado de nuestros primeros padres. Ahora, cuando Cristo venga, va a venir lo perfecto. En nosotros mismos ya no va a existir el pecado en estos cuerpos. Porque la Biblia dice que esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible, la carne y la sangre es corruptible, será vestido de incorruptibilidad. Somos bien imperfectos. Por eso la Biblia dice, maldito el que confía en hombre. Tú puedes acostarte hoy de una manera y mañana levantarte con el pie izquierdo, hasta odiando a una persona. Y pero ¿y qué le pasó a este? Si estaba bien conmigo ayer. Así es el ser humano. Yo le decía a mi esposa en estos días, porque hablo mucho con ella, amándose, eso de dialogar, de un acuerdo, eso no es con todo el mundo, ¿sabe? Porque a veces los políticos, por la diplomacia, dicen, no, guerra no, es el diálogo. Hermano, hay gente que no entiende. La puerta tiene seguro. Es con plomo nada más. No debe hacer eso, pero entienda. Lo primero que yo debo de hacer para dialogar con una persona, hacer un acuerdo entre los dos, bilateral. Uno aporta algo y el otro aporta algo. Digo, bueno, vamos a hacer algo. Tú me das esto y yo te doy esto. Pero hermanos, hay que ser sinceros. Lo primero, antes de llegar al acuerdo, hay que estudiar la persona, su psicología, si está en capacidad de dialogar. Hay personas que pierden esa capacidad, ¿sí o no? Y eso no son cosas mías. Lo dijo Pablo, sin afecto natural. El psicópata pierde la capacidad de dialogar. Cuando este narcotraficante, reprendo al diablo, Pablo Escobar en Colombia, Amado, ese hombre tenía rasgos de psicopatía, había perdido la capacidad él no entendía por diálogo. Porque hay momentos que una persona, usted le puede apelar a la misericordia y le toca las entrañas, las fibras del corazón, pero ese no. Cuando aquella periodista, él la secuestró, la madre se comunicó con él y le apeló a las emociones y sentimientos. Dije, tú eres padre, deja a mi hija, por favor, no la mate, que la mataron. ¿Cómo se llamaba? Entonces, la madre logró comunicarse con ese narcotraficante. Y él se estaba riéndose. Con una persona así no se puede dialogar. No entienden con palabras. Y no le hizo nada ni cosquilla. Y la mató a la hija que la tenía secuestrada, una periodista muy prominente en Colombia. Después el hijo hace poco lo mataron también. Corrió la misma suerte.
Es el problema de los terroristas que no se puede tratar, porque que no entienden, no te escuchan. Hay momentos que una persona puede caer en un cuadro psicótico que no escucha nada ni entiende. Con una persona así no se puede dialogar, porque va a perder el tiempo. Entonces, eso de tratar de un diálogo, tiene que estar los dos en condiciones, que estén entendiendo, comprendiendo, para poder llegar a un acuerdo. O si no, nunca van a llegar a un acuerdo. Lo primero que uno debe de observar, yo haría eso. Dije, no, esta persona está en condiciones de establecer un diálogo, de un trato. Pero un psicópata no se puede, hermanos. Porque el psicópata no tiene emoción, ni entiende, ni oye. Y eso es así, eso es así. Cuando yo estoy dialogando con alguien o una discusión, argumentando y no lo entendemos, yo paro la discusión. Digo, no nos vamos a entender. Por la imperfección. Somos imperfectos. Pero cuando venga Cristo, digo Pablo aquí, 1 Corintios 13, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, todo esto es en parte, amados. Y está lleno de errores y de secretos este mundo y de maldad. Se acabará. 1 Corintios 13:11. Y cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba, aquí está haciendo una analogía, una comparación con un niño. Pensaba como niño, pero juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya cambió, maduró en esa comparación con los niños. Usted no es el mismo de hoy, hace 20 años o 15 años. No ha llegado a una perfección, porque no existe en el ser humano, en este mundo, la perfección, pero ha madurado, sí. Ahora, cuando Cristo venga, vendrá lo perfecto, porque Él va a raer el pecado de la faz de la tierra. Para aquellos místicos, a mí no me gusta ser místico, personas que están fuera de la realidad, que están en el aire. Hay gente que soñando que va a venir, el mundo va a llegar a una paz. La Biblia no dice así. La palabra profética más poderosa en Mateo 24, Jesús dijo que habrá guerras y rumores de guerras. Y el apóstol Pablo dijo, los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Déjate del misticismo, que es un problema que ha caído la iglesia, que ha salido de la realidad. En el mundo no va a haber paz, hermano. Es cuando venga esto, cuando Cristo venga en su segunda venida, lo que se le llama en griego la parusía. Ahí va a venir lo perfecto. Mientras existe el pecado aquí, va a haber crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Dolor, vergüenza, traición, injusticias. Porque no está lo perfecto todavía. Pero cuando Cristo venga, se va a llevar el pecado y va a establecer lo perfecto. Nuestros cuerpos serán transformados y como el de Cristo, glorificados. 1 Corintios 13. Ahora vemos por espejo oscuramente. Así es que vemos ahora. Yo siempre digo, cuando hay puntos teológicos que no entendemos en la iglesia, no pierdo la paz. Hay muchos puntos que están en discusión, un poquito elásticos, difusos. Yo no pierdo la paz. Yo digo, cuando venga lo perfecto, cuando Él venga, Él lo va a aclarar. Como esos son misterios, que eso no cabe en la mente, porque nosotros somos en materia, amados. Cuando ya no metemos que solo usan la metafísica. Metafísica es más allá de la materia. Metafísica, materia. Más allá, a las cosas espirituales, el misticismo. Hay muchas cosas ahí que no entendemos. Porque usted ahora mismo le formula una pregunta y le dice, mire, el hombre es tripartito. Está compuesto por soma, cuerpo, alma y espíritu. El alma es suye, nefes, el espíritu neuma. Hay otros, una discusión que dice que es bipartito, que son cuerpo y alma.
Yo soy tripartito, que creo que el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu. En el alma están las pasiones, los malos deseos, mora el pecado, la carne. La carne no tiene que ser siempre dañina, sino cuando la Biblia dice la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos, está hablando de las cosas de esta vida. Y el Espíritu, que es donde mora el Espíritu Santo y el nuevo hombre. Pero ahí hay un misterio, un espíritu usted no lo puede ver, ni yo. Uno lo cree por fe. Ni el alma. Esto sí, la materia sí, porque somos materias. Entonces hay muchas cosas que nosotros conocemos en parte. La Biblia dice que lo revelado pertenece a nosotros, pero muchas cosas que no sabemos, no las sabemos todas. Cuando alguien muere, uno cree en fe que el espíritu parte inmediatamente a la presencia del Señor. Pero eso no se puede explicar porque usted no ve el espíritu. Es abstracto, inmaterial, no lo puede ver. El alma de los inconversos no va a la presencia, pero el cuerpo del impío y el creyente van al mismo sitio, al sepulcro, o al menos si lo incineran. Ahora el alma de los impíos va al Hades, pero yo no puedo explicarte eso porque yo no sé dónde está eso. En parte conocemos dónde está el Hades, yo no lo veo, pero dice la Biblia que el alma de los impíos se le llama Hades y Seol, a veces lo diferencia o son sinónimos, infierno y Hades. El Hades se le llama el lugar de los muertos. El cuerpo va al cementerio, el alma va al Hades a esperar la resurrección de los muertos, porque lo van a resucitar y va a venir el trono blanco, el juicio final, donde cada hombre se va a representar ante el tribunal de Dios, ante el trono blanco, a dar cuenta de todo lo que hizo aquí. Por eso el vivir aquí es tan serio. Ahora el alma y el espíritu de los creyentes no va al Hades. Vas a la misma presencia del Señor. Lo dijo el apóstol Pablo. Me gustaría partir para estar ausente de ustedes y presente en el Señor. Pero prefiero quedarme, no por mí, porque ya yo me quiero ir para allá, sino por la obra del Señor. Porque quería terminar la carrera con gozo. Entonces esto es en parte, lo poquito, lo imperfecto. Y va a venir lo perfecto. Ese gran día, cuando venga Jesús en los aires a arrebatar su iglesia. Y ahí va a raer el pecado, va a destruir el imperio de la muerte. Ya fue destruido en la cruz, pero ahí va a entrar en vigencia. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La muerte tiene su aguijón, que es el pecado, y la ley tiene su aguijón. El pecado, y el pecado tiene ese aguijón, la ley. El pecado a la muerte y la ley al pecado. Porque la ley pide perfección y el pecado no lo puede dar. Por eso para ir al cielo, hermano, hay que ser perfecto. Nadie puede ir al cielo si no es por Cristo. Nadie puede venir, dijo Jesús, al Padre si no es por mí. La mejor obra que usted haga, que yo haga, es como trapo de inmundicia en la presencia del Señor, lo mejor mío. Por eso Él me ve a través de Cristo, de mi hermano mayor y a ti. Y sigo leyendo en 1 Corintios 13. Ahora vemos oscuramente, estamos viendo así. Mas entonces veremos cara a cara. Todo claro. Como esas películas, esas televisiones de diferentes dimensiones, bien claro. Ahora conozco en parte, conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y una palabra poderosa, hermosa,
versículo 13, Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, que esa palabra recuerdo que la citó el siervo Luis un día cuando estaba dando un testimonio un domingo, y el amor. Estos tres, la fe. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Cuál es la regla? La regla no tiene que ver la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo vivo por fe. Si usted ve algo, ya no es fe. Ahora, la fe es un don de Dios, no lo produce el ser humano. Te la dio a ti Dios y me la dio a mí el día que yo nací de nuevo. ¿Cómo yo sé el día que muera que voy a la presencia del Señor? Por la fe. El mundo no la tiene. Por eso vive con esa incertidumbre. Yo tengo esa seguridad que voy a partir en la misma presencia del Señor. Y la nena mía, la primera que nació muerta, esa está en la presencia del Señor y la voy a ver por fe. Por eso no se puede presionar a nadie que no tenga fe. La fe es un don que viene de Dios. Pero el mayor de ellos es el amor. Ahí es que Dios quiere que lleguemos a esa plenitud. Y ahora, en esta dimensión, en este siglo, porque la palabra divide el mundo en dos siglos, este y el que viene, cuando venga lo perfecto. Aquí todo es imperfecto y está lleno de secretos y de oscuridad. Pero cuando Él venga, Él va a aclarar todo, hermanos. Él lo aclarará. Toda confusión de la iglesia teológica. En los protestantes, como se le llama, que no deberían llamarlo así, los católicos, los menonitas, los bautistas, los adventistas, Él va a aclarar todo. Por eso, reposar en el Señor. Y los secretos, la vergüenza, los engaños de los políticos, cuando Él venga, los libros van a ser abiertos, porque hay dos libros, el de la vida y el libro del trono blanco, donde están todas las obras de los hombres inconversos, las maldades, las perversidades, todos los secretos van a salir a la luz, porque la luz lo revela todo. Quería continuar, pero lo voy a dejar aquí para no cansarlo, porque también estoy tratando de no predicar tan extenso para ser más sabio. Claro, es una lucha porque yo quería seguir ahora. Quería leer en esta tarde Apocalipsis 20, donde habla de los libros, pero vamos a continuar el próximo domingo. Yo creo que ya con estos pensamientos que nos dio el Espíritu, atesorémoslo, siendo que vinieron del Espíritu Santo, como Él fue ordenando las ideas, fue de Dios, nos habló en muchos tópicos, recuérdese, de las amistades, aprovechela, discierna, no, eso me ministró a mí. El Espíritu Santo hizo énfasis que lo que Pablo le dijo a Timoteo, que nos cuidemos de nosotros mismos primero, antes de los demás. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, la sana doctrina. Y haciendo esto te salvará tú mismo y salvará a los demás. A mí me gusta siempre cuidarme de mí mismo. Dios nos habló de eso. De la gente es buena que te ponga alrededor, son regalos. A veces no lo aprovechamos. Ponerte un buen hermano, amado, biológico. Hoy en día hasta los hermanos biológicos todos son enemigos. Usted sabe lo hermoso que es ponerte una hermanita que en los momentos que uno tenga la soga al cuello aquí. Una hermanita biológica y también de la fe y que te ayude, que se preocupe por ti. Esos son regalos de Dios. A veces nosotros andamos rápido y lo obviamos. Que uno sabe, no, ese hermano mío me quiere y yo lo quiero a él. Qué hermoso. Así sean todos ustedes aquí. Aquí hay muchos hermanitos. Y hay algunos que trabajan. Los que trabajen, ayuden a los que no trabajen. Siempre estén pendientes a las necesidades. Eso ha faltado en las iglesias.
Cuidémonos los unos a los otros en estos tiempos tan difíciles. Hay mucha indiferencia. A veces nosotros tenemos un banquete en la mesa. Ayer yo tenía un banquete comiendo, pero cada vez que me llega al pensamiento, los cubanos que están hay una necesidad en Cuba, y más en estos días, en Venezuela, comiendo en zafacones, me da un dolor. Hay que pensar en los demás. Hoy eso se ha perdido, el amor. Van a permanecer, leíamos hace un ratito, la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos, el amor. Eso es lo que vence el mundo. Lo opuesto, el odio, se está tragando las gentes. No hay amor. Muchas rencillas y odios. No, hay una paz que yo en mi vida personal no la puedo explicar. Es cuando yo hago un buen servicio, me siento con una paz, porque Dios está ahí. Cuando le sirvo al prójimo, un momento, alguien desesperado que uno le da un vaso de agua. Y eso está faltando mucho. Hay una carencia en las iglesias, porque en las iglesias todo es un narcisismo y un egoísmo. Mi ministerio, cuando Dios me use, cuando yo toque, cuando yo predique, todo es yo. Va a haber confusión. El Espíritu de Cristo no piensa así. Cuando Cristo estaba en la cruz, en el último que pensó fue en Él, en los demás. Después Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero después de último pensó en Él. Y ese es el amor ágape. Cuando uno se quita un pan de la boca para dárselo, como las madres, a los hijos. Por eso es hermoso el amor de una madre y de un padre. Y Cristo vino, hermano, y dio la vida por nosotros. Se sacrificó. Y ese es el mensaje. Y el mensaje de Cristo fue, Él se lo dio a los discípulos. No es que tú se lo cuentes ni que predique mucho, sino que viva hermoso y bien. Y Él dijo: yo no vine a ser servido. Los gobernantes se aprovechan de las naciones y a ellos, glotones, hay que darle todo. Tienen sus esclavos. Pero en el reino de Dios no es así. El mayor será vuestro siervo y el primero vuestro servidor. Yo fue a servir, no a ser servido. A estos pastores hoy en día hay que darle todo. Y a la esposa de los pastores. Pero Cristo fue a servir y le lavó los pies a los discípulos. Dicen que eso era una ceremonia, un rito. Él no lo hizo por rito. Él lo hizo porque quería lavarle los pies a ellos, para darle un ejemplo, una enseñanza. Porque lo dijo Jesús. Él dijo: esto es un rito, que era un rito que se era así en Israel. Él lo dijo así. Él dijo: yo he hecho esto como un ejemplo. Si yo soy el maestro y el Dios del cielo, y me humillo y cojo la toalla y le lavo los pies y le seco los pies, ¿cuánto más ustedes? Porque el siervo no es mayor que su maestro, ni el discípulo que su Señor. Y ese es el Espíritu de Cristo. Por eso tenemos todos nosotros los pastores volvernos a redir el camino, que hemos perdido el foco, el camino, hermano, porque el camino del evangelio es otro. Sufrirlo todo, el oprobio, el agravio y servir. Y es entregarse a los demás. Ahí no es fácil. Despojarse de sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz y sígame. Ese evangelio no se está predicando en las iglesias, sino el de los 7 montes, el de la conquista, el de la prosperidad, el de la metafísica. Proclámalo y lo tendrá. El poder de la confesión, que no hay poder, solo hay poder en Dios. Bendito el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estos consejos. Por favor, Padre, que al salir de aquí, los hermanos que vayan a partir, se nos queden grabados en nuestros corazones. Escríbelos con cincel de hierro y punta de diamante.
que nunca se nos olviden estos consejos. Yo sentí porque desde ayer me pusiste ese pensamiento en 1 Timoteo 4:16 y me lo dejaste bien fuerte en mi corazón cuando hablaba con mi esposa. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, pero persevera en ella, sé constante. Haciendo esto te salvará tú mismo y salvará a los demás, pero primero tú y primero yo. Bendito Dios. Ahora que vamos a compartir unos alimentos, que pasemos un momento de coinonía muy hermoso y agradable, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminamos con la bendición arónica. Que Jehová te bendiga y te guarde, a mí también. Yo soy el primero, nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jehová alce hacia nosotros su dulce rostro y nos dé su paz. Jehová cuide nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre de Jesús. Amén.